Surgent pseudo-Christi et pseudo-prophete, ut in errorem inducantur etiam electi. Este capítulo 24 de San Mateo es tremendo si queremos entenderlo con la intencionalidad absolutamente verdadera, como no puede ser de otra manera, con que nos lo anuncia Jesús, que sigue diciendo: Ecce predixi vobis, mirad que os lo he avisado. Y lo que nos ha avisado es lo que ya había anunciado el profeta Daniel, que en el templo de Dios se instalará la abominación de la desolación. Sería este para nosotros el último domingo del tiempo per annum, porque el domingo próximo comenzamos el santo tiempo de Adviento. Y así en los acabijos del año litúrgico, la Iglesia quiere que tengamos presente la advertencia de Cristo sobre el fin de los tiempos, que han de ser entendidos más que como el fin del mundo, como los últimos tiempos. Y estamos en ellos, estamos en los últimos tiempos. Cuando se hace esta afirmación, sobre todo si se expresa de manera descontextualizada, se suele interpretar por parte de los bienpensantes, que son hoy el 99%, o sea, los políticamente correctos, como una afirmación apocalíptica de tintes catastrofistas. Y sin embargo lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Los últimos tiempos comenzaron el día de la Ascensión. Y ese mismo día en que Cristo se sentó a la diestra del Padre y en que nosotros comenzamos a esperar su segunda venida en gloria sobre las nubes del cielo para juzgar a los vivos y a los muertos según el premio de sus obras o el castigo, ese mismo día empezó para la Iglesia el cuerpo místico de aquel cuyo cuerpo físico está dimensivamente en los cielos y misteriosamente en la Eucaristía. Ese mismo día para la Iglesia empezó una prueba tan difícil de comprender como que se debe al permiso que Dios omnipotente da a Satanás para que zarandee la barca de Pedro y en ciertas épocas el oleaje se manifieste tan embravecido que parezca que, como ha dicho recientemente nuestro querido Benedicto XVI en el mensaje en el funeral del cardenal Meissner, hasta que parezca que la barca hace agua por todas partes y va a hundirse. No hay que alterarse ni perder la fe. Si somos discípulos de Cristo, toda nuestra esperanza está en su palabra. Pasarán el cielo y la tierra. Pasarán también tantas estructuras y personas y otrora seguridades que nos ofrecía la Iglesia institucional, pero su palabra no pasará. Su palabra es eterna. El último catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por la santidad de Juan Pablo II, con la ayuda inestimable del entonces cardenal Ratzinger, tiene en su explicación del credo, de la última parte, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, un punto que es el 675 y que reza así: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes.
La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías, venido en la carne. El catecismo, que avala cada una de sus afirmaciones con un buen número de citas de la Sagrada Escritura, entre paréntesis, continúa en el punto siguiente pronunciándose así. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo perverso, intrínsecamente perverso. Le llamó el Papa Pío XI en la encíclica Divini Redentoris con la que condenaba el comunismo, condenando los errores presentados bajo un falso sentido místico de esta especie de falseada redención de los más humildes. ¿Quién podría negar que un peligroso contagio de este pensamiento mundanizante no ha inficionado hoy numerosos ámbitos en la vida interna de la Iglesia? Ese punto del catecismo, en su última aseveración, se apoya en uno de los documentos del Concilio Vaticano II y es precisamente uno de los más contestados porque se interpretó como un cierto rupturismo. Claro que porque fue presentado siempre bajo esa hermenéutica torticera y a priorística con la que los enemigos internos de la Iglesia quisieron presentar incluso desde antes de su celebración el Concilio Vaticano II y lo falsearon totalmente después de su clausura. En los puntos 20 y 21 de esta Constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, decía aquel sínodo: con frecuencia el ateísmo moderno reviste también la forma sistemática, lleva el afán de autonomía humana hasta negar toda dependencia del hombre respecto de Dios. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y creador de su propia historia, lo cual no puede conciliarse, según ellos, con el reconocimiento del Señor, autor y fin de todo. O por lo menos tal afirmación de Dios es completamente superflua. El sentido de poder que el progreso técnico actual da al hombre puede favorecer esta doctrina. Entre las formas del ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo que la religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esta liberación, porque al orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. Por eso, cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente a la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa, con el uso de todos los medios de presión que tiene a su alcance el poder público. ¿Y qué hace la Iglesia? Fiel a Dios y a los hombres, se preguntaba el concilio en medio de esta situación. Reprobar con dolor y firmeza esas perniciosas doctrinas y conductas contrarias a la razón y al hombre, porque la Iglesia afirma
que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad humana, ya que esta dignidad tiene en el mismo Dios su fundamento y perfección. Es verdad que la Iglesia hoy, hermanos, sigue afirmando eso, pero también es verdad que a veces damos la impresión de que lo que ofrecemos al hombre es una liberación fundada en horizontes económicos y sociales. No seré yo quien diga que no son laudables iniciativas como la de dedicar una jornada a los pobres. Son muchos y en situaciones muy sufrientes a veces, pero nos gustaría tanto que se declarase también una jornada dedicada a pedir por la conversión de los pecadores, que somos los más pobres de los pobres. Tengamos en medio de esta situación de horizontalismo sincretista que nos toca vivir, en la cual pareciera que todas las religiones valen lo mismo con tal de que liberen al hombre de ciertas opresiones, no perdamos de vista, digo, el anuncio de Cristo. Os lo he avisado. Algunos vendrán para inducir al error, incluso a los elegidos. Tengamos los ojos fijos en Cristo, que no puede engañarse ni engañarnos, en Cristo que es el mismo ayer y hoy siempre, en Cristo que dio vista a los ciegos y curó a los paralíticos y resucitó a los muertos y acarició a los niños y bendijo los matrimonios para siempre y multiplicó el pan y los peces para los hambrientos y tocó las llagas de los leprosos, en Cristo que se conmovió ante el dolor humano y en Cristo que subió a una cruz para acabar para siempre con el más grande y lacerante de los dolores humanos, el pecado. Y tengamos siempre presente que ese sacrificio suyo sigue ofreciéndose por su prolongación eucarística, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Mientras dure ese sacrificio, el único sacrificio, no se asentará en el templo, no lo hará completamente la abominación de la desolación, porque Cristo conjurará el influjo de Satanás también dentro de su Iglesia, para la que ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. María Santísima, Mater Ecclesiae, nos ampare y nos defienda en estas horas graves, nos haga verdaderos y humildes, obedientes, hijos fieles de nuestra Madre la Iglesia, sumisos a sus sagrados pastores, siempre que enseñen según la doctrina imperecedera de la Escritura fijada en el Magisterio. Y que así como Teresa de Jesús, podamos un día morir sellando nuestros labios con esta exclamación: al fin, Señor, muero, Hijo de la Iglesia. Así sea.